Hola, buenas tardes. Continuamos con la segunda y última sesión del seminario sobre la esencia del derecho, el libro que ha escrito Luis Carlos Martín Jiménez. En esta ocasión pues van a hablar dos profesores de la casa de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense. El primero en hablar va a ser Jesús Víctor Contreras Ugarte, que es profesor asociado de Filosofía del Derecho. Da varias asignaturas también, ¿no? De derechos humanos, ¿no? Habilidades básicas del jurista. Fundamentos teóricos del derecho. Fundamentos teóricos del derecho. O sea, es un experto que, bueno, pues va a analizar y dar su opinión, ¿no? Sobre el libro, ¿no? Y la perspectiva que abre el materialismo filosófico, ¿no? En el campo del derecho, ¿no? Y después intervendrá también Luis Bueno, que es profesor asociado también, profesor de Filosofía del Derecho. En ambos casos hay una cuestión interesante, y es, aparte de su pues carrera académica, los dos son abogados y por tanto saben, ¿no? Lo que es el ejercicio del derecho, y tienen mucha experiencia en el campo jurídico práctico, ¿no? Y yo creo que eso es una dimensión que va a enriquecer el debate, ¿no? Y después, si os parece, yo creo que lo mejor, Luis Carlos, es que intervengan ellos, ¿no? Y después tú que recojas como que nos corrija todos los errores, errores. Demás, y después, si hay alguna pregunta, pues podemos abrir un turno de preguntas. ¿Parece? ¿Vale? Pues nada, os dejo entonces con Jesús Víctor. Y nada, pues te doy la palabra, Jesús Víctor. Vale, exactamente. Yo me voy a presentar allí para no molestar más. Vale. Y 37. Espérenme un segundo, déjenme apagar esto, porque si no luego ya saben que mi esposa suele ser inoportuna. Vamos ahí. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer por supuesto a la organización, a esta Facultad de Derecho insigne, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, a mi área de Filosofía del Derecho, al grupo de investigación Fundamentos Históricos de la Ciudadanía Jurídica, y por supuesto al señor autor que tenemos aquí presente, el profesor Luis Carlos Martín, que muy gentilmente nos ha permitido escudriñar, vamos a decirlo así, un poco en sus teorías sobre el derecho. Como ustedes saben, veo aquí presente a muchos de mis alumnos, a quienes también, por supuesto, son ustedes, como siempre digo, los más importantes del ambiente académico y, como no, de esta facultad, por haberse tomado el rato de venir aquí a escuchar estas disertaciones sobre lo que significa el derecho. Empezaré siempre esto que de alguna manera enmarca lo que resume mi forma de exponer, incluso lo que pienso y también lo que comento a veces de otros autores, como va a ser este caso, ¿no? Yo no soy, por supuesto, dueño de la verdad, solo soy dueño de mi verdad, y mi verdad es en la que yo creo, y respeto las verdades ajenas. ¿Me explico? Todo el mundo tiene derecho a tener su propia verdad, sus propias interpretaciones, me refiero, sobre el derecho. Si vamos a hablar entonces de la esencia del derecho, y esto me gusta siempre hacerlo así, cuando uno empieza a hablar de un tema, hay primero que situarse. Vamos a hablar de este libro, que algunos de ustedes los conocen, que aunque Luis Carlos no lo sabía, pero algunos de ustedes incluso han trabajado algún capítulo de este artículo, que me cogió leyéndolo y dije, bueno, ¿por qué no? Pues lo leemos juntos. Y aquí ya hay dos o tres que algo de este libro saben, o por lo menos están intentando acercarse a él. Aprovechad que tenéis aquí al autor para cualquier pregunta que, por supuesto, yo no pueda solventarle, porque no soy yo el escritor de este libro. Cuando hablamos entonces de la esencia del derecho, me estoy situando, de lo que vamos a hablar básicamente es de aquella característica permanente, invariable, que identifica al derecho. Aquello que determina que el derecho sea lo que es y que no sea otra cosa. De esto se trata básicamente esta ponencia, es la idea de tratar de reflexionar desde la filosofía del derecho, guiados por el marco de este excelente libro, sobre lo que es el derecho. Básicamente, ¿cuál es el sentido del derecho? Queremos llegar a saber cuál es el sentido del derecho. Como lo ven en la parte alta, donde estoy sentado yo hablaré específicamente de las bases antropológicas del derecho, es decir, el derecho visto desde
la perspectiva de la realidad humana, ¿no? Desde la perspectiva del estudio de la realidad humana, que es a lo que se refiere básicamente la antropología del derecho, es decir, es el estudio de los aspectos, para nuestro caso específico, culturales y sociales, que es donde se desenvolvería en principio lo que es el derecho. Situados ya entonces de lo que vamos a hablar, intentaré yo más o menos explicar de qué va esta idea, ¿no? Para luego entrar a anotar aquello que desarrolla el profesor Luis Carlos Martín. Se quiere decir entonces intentar encontrar, al fin de cuentas, cuál es el sentido del derecho, ¿no? ¿Por qué me hago yo estas preguntas? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué hay algo y no más bien el derecho, diríamos, intentando parafrasear a Martin Heidegger en Ser y Tiempo? Bueno, tratamos de encontrar entonces cuál es la esencia del derecho para entender desde lo que yo veo, cuál es el sentido, o sea, ¿para qué está el derecho? ¿Por qué está el derecho? Si el derecho realmente tiene un componente antropológico determinante, o es, como diría el profesor Luis Carlos, un componente netamente técnico, un componente funcional, una idea instrumental del derecho, ¿no? La dimensión instrumental del derecho, que al final sería donde se decidiría el derecho, se determinaría el derecho en cuanto a su esencia. Partamos por el principio. El derecho, en principio, por ejemplo, y esto me lo habrán escuchado, en una isla solitaria, no tendría sentido. No se podría hablar ni siquiera de la esencia del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho, al final de cuentas, no surge por generación espontánea, ni está por ahí en alguna playa que uno lo coge como si fuera una piedra perdida y se lo encuentra en el camino. No, el derecho necesita de un creador, y este creador, por supuesto, va a ser el ser humano. Parto en la idea entonces de que el primer requisito sine qua non para que el derecho tenga sentido, por supuesto, es la existencia del ser humano, es la presencia humana, si se quiere. Pero no una presencia pasiva, sino una presencia activa, porque el derecho va a necesitar ser construido, porque al final de cuentas el derecho es un constructo humano. A partir de aquí, yo puedo decir que ya puedo encontrar cierta característica antropológica del derecho en cuanto a su razón existencial, porque existencialmente el derecho sí que tiene una vertiente, una dimensión humana, que es, si se quiere, en palabras de este autor, Rodolfo Mondolfo, un catedrático humanista de la Universidad de Bolonia, ya fallecido, por supuesto, estaríamos centrándonos en la idea de la producción, ¿no? En tanto que el derecho es una producción humana, es un producto humano, y con ello es un producto que tiene que ver con nuestra sociedad. ¿Cómo se torna entonces el derecho propiamente? No solamente basta con la presencia humana, sino además requerirá de la pluralidad de sujetos, porque estamos hablando de una idea de ordenar de lo que se entiende el derecho, ¿no? Ordenar nuestras relaciones sociales, que no siempre se trata de solucionar conflictos, porque el derecho no solo soluciona conflictos, también ordena realidades. El contrato de compraventa, cuando uno va a comprar el pan, está haciendo un contrato de compraventa y está interviniendo el derecho. El derecho nos dice que ese es un contrato de compraventa, que hay un comprador, hay un vendedor que tienen obligaciones, no paga el precio, y el otro tiene la obligación de entregar el producto por el que se le paga. Ahí no hay conflicto, siempre y cuando se cumplen las normas, pero esa regulación que identificamos como un contrato de compraventa nos la da el derecho formal, el derecho estatal, si se quiere, el derecho normado legalmente. ¿Pero qué es el derecho entonces? ¿El derecho son solamente las normas? ¿Podremos encontrar la esencia del derecho solamente en su aspecto funcional y técnico? Razonemos un poquillo en esto. Empecemos por el principio. La palabra derecho significa, etimológicamente hablando, directum, en principio. Directum, es decir, lo que está recto, lo que está derecho. El derecho se entiende entonces, etimológicamente hablando, básicamente, que es un instrumento que lo que procura es enderezar las situaciones
que se prestan en la sociedad. Dicho de una manera más coloquial, enderezar lo torcido. Por eso se llama derecho, por eso se llama derecho, que significa directum, enderezar lo recto, lo que va bien. Luego, el derecho se desenvuelve en las relaciones humanas, una vez cuando ya tenemos esta pluralidad, siempre no desde una base general en la que podamos dilucidar o diluir, mejor dicho, lo que podemos entender por derecho. Estoy tratando de entender al derecho desde su aspecto original, desde su génesis, antes de su momento funcional. Estoy tratando de entender esa esencia que yo sí distingo, la antropológica del derecho, la relación que tiene con la antropología como una característica humana, como algo que tiene que ver con lo humano, con lo antropológico. No vamos a citar aquí a René Descartes, que es al que se le dice que es el que se dice que puso la visión antropocéntrica del derecho, ¿no? A que Hegel lo llamó héroe del pensamiento por esta idea. Bueno, obviemos estas cosas ya tan filosóficas, centrémonos un poco en la idea propia del derecho. Esta idea entonces se desenvuelve dentro de la sociedad y a través de esto que yo llamo usos, costumbres, creencias, se fija una pauta, un patrón de conducta dentro de estas relaciones sociales. Esta pauta, este patrón de conducta es lo que va a ser o lo que va a reflejar lo que es la moral de esa sociedad. No como un concepto de bondad o de maldad, no como lo bueno o lo malo, porque hay moral correcta y hay moral incorrecta. Y de hecho, el derecho regula tanto la moral correcta como la moral incorrecta. Podemos decir que por antonomasia, la rama del derecho que regula la moral incorrecta es el derecho penal, que son conductas morales que no son aceptadas por la sociedad, pero que están regidas, reguladas en todo caso, por el derecho normado, por el derecho formal, el derecho como tal. Esto me permite entonces a mí pensar que el derecho no tiene una dimensión antropológica, pues desde mi punto de vista creo que no. Porque al final la moral, esta idea de que no en todo derecho, cuando me refiero en general, estoy hablando al derecho normado, a las ramas del derecho, hay componentes morales, no toda norma de derecho, tributario, civil, laboral, contienen en sus preceptos conceptos morales. Sí puedo decir que todas estas ramificaciones del derecho responden a una idea de sociedad, responden a una idea que se tiene de ese grupo determinado que conforma una sociedad, responde a la idea de aquello que debe ser normado como derecho formal, porque de lo contrario no se hubiera normado como tal, responde a algo. Esta idea de sociedad no es otra cosa que, como lo comentó mi querido profesor Juan Antonio Martínez Muñoz, que está por ahí, esto es la cultura. Es lo que yo llamo idea de sociedad, es la cultura. Al final de cuentas, el derecho es un producto de la cultura humana. Según lo que entiende que debe regular, pues lo regula. Esto significa entonces que el derecho en su esencia, porque cuando digo esencia he dicho que me estoy refiriendo a aquellas características que son permanentes, invariables, aquella característica que si se la quito a aquello que estoy describiendo, deja de ser ello. Por ende, si yo le quito el componente antropológico, es decir, el componente humano, el componente relacionado con la idea de cultura, con la idea de lo social, pues de alguna manera estoy desproveyendo al derecho de aquella característica que lo reúne o que lo conecta inevitablemente con el ser humano, que es esta característica de que el ser humano es el productor del derecho, es el constructor del derecho. Esto es, por supuesto, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, el derecho se desenvuelve dentro de una realidad, dentro de una idea de cultura, entre una idea de sociedad. Es curioso, y se lo comentaré a Luis Carlos, que en algunas partes, no solo de su libro, también en algunos interesantes vídeos que tiene de conferencias que da,
En algunas pues comenta que desde su punto de vista los derechos humanos, la justicia, la igualdad, estas ideas, pues de repente yo podría agregarle además pues la idea de dignidad humana, el interés superior del niño, pues no son más que ideas metafísicas, ¿no? Más, lo dice así, es una corrupción del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque corrompe el verdadero acercamiento que tenemos que tener al derecho. Son pluralidades que distraen lo que es realmente el derecho, ¿no? Yo creo que cuando leo, cuando escucho al profesor Luis Carlos Martín, en principio, como digo, yo no pierdo la esencia antropológica ni tampoco creo que se pueda desvirtuar que yo llamo faro guía del derecho, que es la justicia, el fin a alcanzar por el derecho. No creo que se pueda desvirtuar, como quitarlo de la esencia de lo que es el derecho. Me explico. El derecho en sí no es más que una herramienta, no es más que un instrumento para determinados fines. Pero esto no significa que porque no cumpla sus fines, y esto es por supuesto desde mi punto de vista, que por ello pierda la esencia de sus fines, y con ello la esencia de lo que corresponde a sus fines, la esencia antropológica, porque no es algo que me lo haya inventado o me lo haya salido por generación espontánea o que me lo haya encontrado por ahí. No, es algo que determinada sociedad cree como correcto, regular de una o de otra manera, y lo integra a la norma formal. Esto significa que el derecho se desenvuelve según determinados parámetros de entendimiento social, si se quiere, de la mayoría, de cierto consenso. Ya yo hablo de ciertas mayorías de número y ciertas mayorías de poder, que no necesariamente son el mayor número. Entonces, ¿en qué nos sitúa esto? En la reflexión sobre el derecho como tal, en el aspecto pragmático, en el aspecto práctico de práctica, como lo dice el profesor Luis Carlos, en el aspecto técnico y, como lo diría yo, en su aspecto instrumental, en la realidad real, si se quiere. El derecho está cumpliendo sus fines, salgo de la teoría, aterrizo en la realidad y tal vez sí que pueda estar de acuerdo en ello. Claro, el derecho hoy por hoy parece eso que en este libro lo leerán así, esta idea de la dicotomía dialéctica, esta simploqué, en la que se trata más de una lucha de intereses, de poderes, sobre todo el económico, diría nuestro querido profesor Luis Carlos Martín, que trata de imponer esos sus intereses, ¿no? Y pretender buscar ideas metafísicas de la justicia, de la igualdad, y de los mismos derechos humanos, pues es como distraerse de la esencia real del derecho. Claro, visto desde el punto de vista instrumental y funcional, sí, yo estaría de acuerdo, claro. Sin embargo, y con esto vamos avanzando, si yo me pongo a pensar, ya pensando en un ejemplo que no creo que sea nada original, seguramente a alguien se le habrá ocurrido, pero es como la idea del pintor, ¿no? Ya sea el de brocha gorda o el de grandes obras de arte. El pintor, para poder pintar, necesita de una brocha, o en su defecto de un pincel para hacer las grandes obras de arte. En este caso, el derecho sería eso, el pincel. El derecho sería el instrumento que le permite al ejecutante, que tiene fines con ese instrumento, de alcanzar esos fines. Entonces, el pintor vendría a ser el ser humano, la brocha o el pincel del artista vendría a ser la herramienta que le permite esa consecuencia, ese fin, que es crear obras de arte, lienzos, grandes pinturas. Y esto es lo que de alguna manera enlazaría la existencia del pincel. Y tendría su justificación antropológica en que quien lo ha creado, porque la brocha tampoco ha surgido por generación espontánea, se llama brocha porque el ser humano la ha llamado así, y la ha creado para esos fines. Distinto es que el señor de brocha delgada, me refiero al del pincel, en vez de hacerme una obra de arte, pues haga una chapuza. ¿Me explico?
Si no es una obra de arte, es una chapuza, lo que yo no puedo decir, desde mi punto de vista, es que el derecho, el fin del derecho, el faro guía del derecho, resulta siendo extrapolable, alejable, retirable de la idea de la esencia del derecho. Porque el derecho, en su esencia etimológica, como he dicho, su esencia etimológica, de lo que significa el derecho como tal, la idea del derecho es enderezar las situaciones que surgen en nuestra realidad social, lo torcido, si se quiere, lo torcido, a partir de una idea de sociedad, a partir de una idea de lo que ese determinado grupo social reconoce como cultura, como subcultura. Claro está que cada grupo social tendrá distintas formas de entender su cultura. Y aquí viene el gran problema con esto que en derechos humanos se habla como una de las características importantes, inexcusables de los derechos humanos, ¿no? Que es la universalidad. La universalidad, pues hoy por hoy podríamos decir que es una característica que se le impone, además de ser inalienables a los seres humanos, etcétera, por su condición humana. Pero bueno, uno de los grandes fracasos de estas teorías es precisamente la universalidad, porque la práctica ha demostrado que realmente la universalidad no es posible en los términos que se han querido construir desde el discurso de los derechos humanos. Luego se ha pretendido cambiar por el de la multiculturalidad, y que al final de cuentas pues ha sido más de lo mismo. Hoy por hoy, ahora sí actualmente lo vemos, que esta multiculturalidad viene siendo muy difícil de sostener, sobre todo cuando las culturas son tan antagónicas en determinados conceptos que para nosotros resultan sobreentendidos, para otros no tanto, ¿no? Para empezar con el derecho a la vida, por ejemplo. Claro, si nos sentamos en el concepto de lo que realmente es el derecho en su práctica, en la realidad de hoy veremos, pues, por ejemplo, en temas prácticos, que decimos que nosotros defendemos, o que para nosotros es importantísimo, el derecho a la vida, le llamamos que es el derecho de los derechos, ¿no? Sin embargo, ya está en discusión en esto que es parte del mundo del derecho, el Tribunal Constitucional, que se supone que el Tribunal Constitucional existe para proteger o para parar cualquier tipo de afectación contra los derechos fundamentales, los derechos constitucionales, para que no se afecten este tipo de derechos por la importancia que tienen. Y han pasado 11 años y el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy no lo resuelve. Claro, en la práctica esto sí que, y el Tribunal Constitucional podríamos decir que es un poder más que constituyen las instituciones del derecho. Luego diremos algo al respecto, que es de donde se desenvuelve el derecho según nuestro estimado autor. Entonces, claro, vemos que realmente hay una suerte de manejo del poder. Yo no sé si por intereses propiamente partidistas o ideológicos, o por simple comodidad. ¿Para qué me voy a meter en un tema engorroso cuando lo puedo tener guardado en el cajón por años y no pasa nada? Y de hecho no pasa nada. Son 3 declaraciones de inconstitucionalidad que se le ha determinado a nuestro actual gobierno, y ahí sigue, con respecto al estado de alarma, con respecto que haya sido bien, que haya sido mal, que objetivamente, que desde su punto de vista de ellos, personal y subjetivo, es lo que había que hacer. Bueno, pero es que el derecho no es eso. Hay lo que se llama el imperio de la ley, y uno no hace lo que mejor le parece de manera subjetiva y personal. No, uno tiene que la ley está para acatarse, para cumplirse. Si no se cumple, claro, empiezo a creer que realmente el derecho no va tanto de principios, de justicia, o sea, empiezo a sentir esa sensación que ya no está tan alejada de la realidad, ¿no? Cuando yo empiezo a compulsar lo que yo entiendo por el derecho con la realidad real, la de hoy y también la de antes, pues ya empiezo a dudar sobre ello, me empiezo a creer si pues realmente parece que el derecho hoy por hoy se ha convertido no en una herramienta para alcanzar
esa meta última que es la justicia, no para hablar en términos aristotélicos, ya no es para ello. O sea, eso como que de alguna manera se ha desvirtuado. Ahora es una lucha de poderes, es una lucha de intereses, es una simploqué de intereses, es una dicotomía de dialéctica, de constante pugna, de pretender imponer lo que yo creo en el mejor momento que pueda, ya sea porque somos más en número o porque soy mayoría en poder, o sea, estoy en el gobierno y puedo resolver e imponer determinadas normas, que quiero imponer, ampliar la norma del derecho al aborto, por ejemplo, que la noticia salió hace poco, para hacerla más permisiva, pues perfecto. Entonces, pero para poder decir que lo estoy consultando al pueblo, a los ciudadanos, pues hago las consultas, pero solamente hago las consultas a las asociaciones que están de acuerdo con el derecho al aborto, y a las que se llaman pro vida, pues ni les toco la puerta. Claro, ahí hay un manejo un poco burdo del derecho, y sí, un manejo empoderado, malamente dicho, de quienes están en el poder. Bueno, básicamente estoy pasando ideas muy generales para que se entienda lo que más o menos creo yo del derecho. Mi resumen de lo que digo, desde mi punto de vista, es este. El derecho, efectivamente, es un constructo humano. Su componente antropológico no se lo puedo quitar, porque existencialmente el derecho humano no surge por generación espontánea. Alguien lo ha puesto allí. Bueno, llámese Dios, bueno, pero finalmente el que le da forma es el ser humano. El que lo decide en uno o en otro sentido es el ser humano. El derecho no se decide por sí mismo. El derecho se decide según, en principio, una idea de sociedad de lo que es correcto normar como derecho. No digo que siempre el derecho regule siempre lo bueno o lo malo, no, regula lo que cree que hay que regular como derecho formal, como el derecho estatal, si se quiere, pero para unos determinados fines, y esto es ordenar la paz social, la justicia. Claro, hay quien dice que la justicia es algo abstracto. No, que la justicia, yo no creo que la justicia sea algo abstracto, la justicia es algo concreto. Ahora, que lo querramos aislar al terreno abstracto, metafísico, solo que también. Pero la justicia tiene momentos, desde lo más simple, ¿no? Desde cuando uno estudia y le ponen una buena nota y me ponen un sobresaliente, pues se ha hecho un acto de justicia. He estudiado, pues, la justicia en el entendido de dar a cada uno lo que le corresponde. O sea, la justicia no es algo completamente abstracto, metafísico y alejado de la realidad humana, todo lo contrario, es algo que sí se puede concretizar. Es como decir, el aire es algo concreto. Si yo no lo veo, no lo toco, no lo huelo, podría decir entonces que es algo metafísico, abstracto, imposible de conocer. No, todos sabemos que el aire está ahí, pese a que no, desde nuestros sentidos no podamos de manera inmediata intuirlo, tocarlo, comprobarlo, si se quiere. Bueno, más o menos son las ideas que tengo yo con respecto a esto que hemos venido conversando sobre la esencia del derecho, y más sobre todo con respecto a las bases antropológicas, que yo insistiré que siempre estarán en la idea humana. No todo derecho tiene conceptos y preceptos humanos, pero sí puedo decir, desde mi punto de vista, que el derecho siempre es estructuralmente moral, porque responde a una idea de sociedad, no son ideas que salgan de la nada, porque responde a una idea de cultura. Decía el profesor Juan Antonio Martínez Muñoz, cada cultura tiene una forma de entender el derecho y según ello regula. Y se entiende que el derecho está para ordenar, para buscar la paz social, el principio publicístico, se diría en el derecho procesal civil, básicamente. Esa es la idea. Ahora, que quien esté a cargo o quien ejerce el derecho no cumpla con los fines correctos del derecho, claro, es una perversión del derecho, es una degeneración de los fines del derecho, si se quiere. Claro, pero eso, desde mi punto de vista, no significa que haya que reducir el derecho simplemente a su aspecto funcional y que todo lo demás quede relegado, no, porque eso sería como el edificio que a veces construyo del derecho, y el edificio, por muy alto que yo lo ponga en su aspecto instrumental, incluso funcionando bien, podría caer, porque si no tiene cimientos, un edificio sin cimientos, más tarde o más temprano está destinado a caer, o en su defecto, a funcionar mal. Me centro en el libro del profesor Luis Carlos Martín. Aquí tengo un resumen de las ideas principales, no diré todas, porque lógicamente que yo no vengo aquí a explicar las ideas del profesor, porque eso sería hasta poco elegante, es su libro y sería absurdo que yo venga a explicar lo que ha escrito él. Pero sí a comentar, a exponer, a compartir con ustedes, resumidamente,
lo que aparece en el capítulo de las bases antropológicas del derecho, Esencia del Derecho, el libro que tienen delante mío. Dice el profesor Luis Carlos Martín, refiriéndose a Kant, dice que el principio universal del derecho, con respecto a este principio, una acción es conforme a derecho, esto lo dice Kant, cuando permite, conforme a derecho, cuando permite o cuya máxima permite a la libertad del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una ley universal. Esto, para nuestro querido autor, este principio del derecho kantiano, es una cosa completamente metafísica, absurda. La autodeterminación no tiene que ver absolutamente con el funcionamiento del derecho como tal, con la realidad jurídica. Estos son, bueno, diría por ahí, son cuentos metafísicos y del idealismo alemán. La razón humana, la justicia universal, los derechos subjetivos, la idea de progreso, todo esto, esta forma de entender el derecho, no son más que ideologemas en la idea de que son representaciones en la ideología de un sujeto. Son ideologemas y nematologías, entiéndase como las especulaciones de carácter ideológico que cubren al derecho, ¿no? De alguna manera que son los que distraen, desde el punto de vista del libro, la verdadera esencia del derecho. Estas categorías, dice, no tienen nada que ver absolutamente con el día a día y las cuestiones reales donde se mueve el núcleo del derecho. En Hobbes comenta, el Leviatán tiene que imponer el derecho y la seguridad jurídica, y se acabó. Es decir, tiene que haber un poder que determine los derechos. Esta es la clave del derecho para el libro, la fuerza. Se suele entender que la identidad de un grupo o de una persona que tiene unos derechos busca un reconocimiento dentro del Estado. Este reconocimiento se vota democráticamente y una vez que se vota una ley donde se reconoce estos derechos, todo está resuelto. Este entendimiento es al que se aleja este libro. Ya tienes unos derechos que parecen naturales, y con lo cual estos derechos serían naturales y además derechos de tu identidad. Esto es algo que rechaza el autor. Esto está dentro de una, como dije, una nematología en el sentido de especulación ideológica que corresponde a los derechos, pero que no se ajustan a lo que es propiamente la esencia del derecho, ¿no? Pero vamos avanzando, que hay que terminar ya. El autor pues no entiende eso de una humanidad global, una humanidad universal. Esa es una humanidad que nunca ha existido. El derecho dice que, si bien reconoce que es una cuestión humana, es una categoría social y antropológica como otras tantas. El derecho está dentro del campo antropológico, dentro del campo de las relaciones humanas. Bueno, en eso por supuesto que estamos todos de acuerdo. Existe pues el género, dice, equino y el género canino, igual que existe el género humano. O sea, que no hay realmente una realidad humana global y universal, ¿no? Pero es que es una realidad biológica que nada tiene que ver con la aplicación histórica, política ni jurídica, ¿no? Luego nos va a hablar en el libro de tres ejes, que es importante que lo tengan en cuenta porque es, digamos, lo que imprime, lo que identifica al contenido y, bueno, a la filosofía del distinguido autor Gustavo Bueno, que habla del eje circular, que es el eje de las relaciones de hombres con otros hombres, el eje radial, que es el eje de las relaciones de los hombres con las cosas, y, bueno, finalmente el eje angular, que es el eje con los animales, ¿no? El derecho básicamente o principalmente se asentaría en el eje circular, ¿no? Empieza el capítulo de la base antropológica del derecho diciendo porque se ven las relaciones circulares porque son unos hombres juzgando a otros hombres, ¿no? Ahí está la circularidad del eje circular, ¿no? Son ciencias del hacer, son ciencias operatorias, están en dialéctica continua en el contexto donde se mueven. Esto quiere decir que no se cierran. La inestabilidad constitutiva impide que haya principios universales, que más bien son una especie de principios teóricos abstractos, pero que en la realidad no son conexas. No hay un sistema jurídico absoluto, completo, universal, dice, sino que hay múltiples sistemas jurídicos y normalmente están en conflicto. El conflicto se da por las incompatibilidades entre las normativas, y esto es lo normal, porque cada sistema jurídico, dice, viene por un sitio y tiene una raigambre social e histórica, ¿no? Estos planteamientos del ser y del deber ser, y si el ser se puede pasar al deber ser o el deber ser al ser, estas cuestiones son metafísicas,
porque están simplificadas, dice, porque hay mucha pluralidad de seres y conductas de rutina, hay una pluralidad de deberes, seres y normas. Entonces, la clave aquí, lo dije hace un rato, son las instituciones. El campo de las relaciones humanas se ubica en las instituciones. Las instituciones, la racionalidad humana no es una facultad ni nada de esto. La racionalidad está en las instituciones, no está dentro del ser humano, sino que está fuera, está en instituciones que pueblan todo el campo antropológico, dice. Cada institución es una normativa, son recurrentes, es decir, están por encima de los sujetos. Tienen una funcionalidad respecto del contexto y tienen fines, es decir, tienen una idealidad, es decir, hay que contar con el futuro, con estas instituciones que de algún modo anteceden ya por su recurrencia o por su necesidad. Es, de alguna manera, dice, una prolepsis de los sujetos, ¿no? Prolepsis en el sentido de conocimiento anticipado de una cosa, ¿no? Esa es la idealidad de las normas, ¿no? Las normas tienen un carácter ideal, precisamente porque cuentan con algo que no existe, que es el futuro. Vamos a terminar. Luego nos dice que el derecho, entonces, y esto es importante, dice que el derecho es una institución histórica, que no es una institución antropológica propiamente. En el caso de los conflictos, por ejemplo, cita, que es una investigación antropológica de una antropóloga, dice los esquimales se resuelven a través de mecanismos de canciones, ¿no? Resuelven sus conflictos a través de quién canta y quién termina siendo más aplaudido. Claro, aquí no hay derecho, ¿no? Aquí no hay derecho. O sea, el problema con la antropología que advierte el profesor Luis Carlos es que el antropólogo, los antropólogos siempre ven aquello que no es jurídico, lo integran o lo fuerzan en cierta forma forzadamente dentro del ámbito del campo de lo jurídico. Entonces siempre van a haber cierta obligación, siempre van a distinguir derecho donde realmente no lo hay, ¿no? Finalmente podemos decir que este libro, con respecto a la parte que estoy tratando yo, termina diciendo que aquí no tiene nada que ver todo esto, todas estas cosas metafísicas, con ello los derechos humanos, la justicia, la igualdad, etcétera, todas estas ideas de fines que por lo que a veces se identifica el derecho, no tiene nada que ver con los juicios, ni con el derecho en sí, ni con la esencia del derecho, dice, en absoluto. Aquí, además, la religión y la moral son algo ajeno al derecho. Bueno, esto es básicamente lo que comparto con ustedes, lo que he logrado yo, por supuesto, entiendo que no necesariamente haberlo entendido bien, puedo haberlo entendido perfectamente mal, que no sería raro, que nos pase alguna vez a todos, pero esto es he empezado diciendo lo que yo creo del derecho, como en el ámbito del derecho, luego cómo intento esbozar lo que yo he entendido del autor que tenemos felizmente aquí presente, y luego pues cómo al final sí que me crea cierta sensación, vista la realidad, de que de repente mi discurso aterriza muy bien en la idea de lo que él llamaría idealidad, pero luego en la realidad real parece que no encuentra ciertas situaciones prácticas, viendo las noticias, que de alguna manera el derecho parece que ha perdido fuerza desde el punto de vista de lo que tiene que ser el derecho, de lo que tiene que hacer el derecho, por cierto, que es algo importante. El profesor Luis Carlos afirma que el derecho no pertenece al mundo del ser, sino pertenece al mundo del hacer, la técnica, cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en el mundo del hacer, claro, sí que tengo muchas dudas en cuanto a lo que yo opino del derecho. Ahora, eso para mí, obviamente, no creo que me relegue a mí de olvidar su condición, entre comillas, de ser del derecho, ¿no? Porque, o sea, de lo que debería ser en todo caso el derecho, ¿no? Lo que debería ser, bueno, es algo que puede tener muchas interpretaciones subjetivas, pero en principio el derecho está para regular lo que la idea de sociedad o lo que una determinada cultura cree que debe ser regulado de una o de otra forma, con lo cual lo correcto en el comportamiento del derecho sería, en principio, que cumpla con sus fines según su producción existencial. Luego, si al final esto se trastoca, se pervierte, se degenera,
bueno, eso es algo que no creo que pertenezca propiamente al mundo del derecho como tal, sino en todo caso pertenecerá al derecho del ser humano en cuanto a su educación en valores, en cuanto a su control, a su conciencia de ser parte de una realidad total a la que todos pertenecemos. Bueno, muchas gracias y ahora le paso la palabra a mi compañero Luis Bueno. Gracias. Bueno, no. A ver, voy a comentar, para que no se pierda el dibujo de la exposición que ha hecho el profesor Jesús Víctor, que le agradezco mucho la molestia de haberse tomado, de haber analizado y haber criticado en este caso el capítulo que corresponde a las bases antropológicas del derecho. Entonces, voy a hacer una lectura más o menos del planteamiento metodológico que yo creo advertir en el profesor Jesús Víctor, que consiste sobre todo en tomar estas ideas desde un punto de vista general, diríamos enterizo. Por ejemplo, la idea de hombre. La idea de humanidad como si fuera un todo, precisamente como ha terminado su exposición, como la realidad total. O, por ejemplo, cuando se habla de sociedad como un todo, o cuando se habla de cultura como un todo. Estos conceptos enterizos yo creo que impiden introducirse en las cuestiones prácticas y concretas del asunto, porque estos conceptos enterizos en realidad están divididos en múltiples partes que están enfrentadas entre sí. Para referirse a cómo termina con la realidad total, nosotros no creemos que haya una realidad total. Eso es de principio, igual que referida a la realidad, al resto de cosas. Entonces, si nosotros partimos del campo antropológico, es porque suponemos que no existe una humanidad, lo que has dicho en la segunda parte. Yo estoy de acuerdo completamente con lo de la segunda parte. La primera parte es la que no, ¿verdad? Porque esta humanidad que supone una unidad, realmente siempre ha estado en lucha unas partes con otras, unos grupos con otros. Entonces, no se puede suponer una unidad cuando están en conflicto constitutivo desde el principio. Es decir, además esta idea de humanidad se ha hecho siempre desde la parte. No se puede hacer desde el todo de la humanidad. Siempre ha hecho una parte. Por ejemplo, cuando los griegos diferencian civilizados y bárbaros. La humanidad siempre se hace desde la parte. Por ejemplo, los romanos, Caracalla, cuando da ciudadanía, supone una humanidad hecha siempre desde la parte. Es decir, la humanidad es una idea que siempre se hace desde una parte respecto al total. Es decir, es una idea que trata de abarcar al conjunto de elementos con las que está en puja. Por ejemplo, la idea de humanidad católica o la idea de humanidad francesa, de los derechos de la Revolución Francesa. Cada una tiene una idea de humanidad distinta. Entonces, lo que nosotros negamos que existe una idea de humanidad porque ni siquiera existe una unidad de la propia idea de humanidad que se tiene. Ese es el problema. Entonces, no se puede suponer que hay una humanidad enteriza porque siempre estás hablando desde la parte, lo que tú supones que es esa humanidad. Por ejemplo, los derechos humanos de ahora del 48, que es una idea de humanidad liberal de los liberales que ganan la Guerra Mundial. Y entonces, el derecho visto desde estos conceptos enterizos como humanidad, como sociedad, porque en sociedad también pasa lo mismo. Sociedades hay muchas, hay sociedades bárbaras, hay sociedades tribales. La idea de sociedad no permite introducirse en los problemas del derecho, porque es completamente genérica. Entonces, hay sociedades que son ahistóricas, hay sociedades históricas, entonces el derecho solamente se puede entender desde la sociedad histórica. El derecho antes de la sociedad histórica no, porque sencillamente está todo confundido, como decía Marcel Mauss. Está todo confundido, está confundida la religión, el derecho, la economía, el poder, todo está confundido en las tribus, en las sociedades preestatales. Entonces, hasta que no hay una diversificación en clases, en diversificación del trabajo, etcétera, que es precisamente a partir de los imperios antiguos y luego con Grecia, no se especifica, que es Roma realmente, donde aparecen los jurisconsultos y las escuelas de derecho, hasta ahí no podemos identificar instituciones propiamente jurídicas. Esta es la idea. Tiene que ser estas instituciones jurídicas, además Gallo habla de instituciones precisamente en este sentido. Esas instituciones jurídicas no se pueden ver desde el punto de vista social.
ni se pueden ver desde un punto de vista cultural, porque están completamente anegadas Bien, entonces, si se parte del campo antropológico, es porque se supone que todas estas instituciones y todas estas categorías sociales, políticas, de todo tipo, no pueden estar ajenas al campo antropológico, pero eso no quiere decir que se expliquen desde el campo antropológico. Tiene su explicación y su esencia distinta, y tiene sus fines también. Y esos fines no son humanos, no son fines, no son ideales, no son esas ideas, estos ideologemas que llamo yo, que se llaman en el libro que has dicho, la idea de igualdad, de libertad y todo esto, no explican absolutamente nada del derecho. ¿Por qué? Porque son ideas, primero, de una terminología que ocurre otra vez lo mismo. Si tú dices que el derecho a la justicia es dar a cada uno lo suyo, entonces en la justicia griega será dar a los terratenientes los esclavos, como lo suyo. Si lo tuyo es pues una empresa, de tierra en francés es darte la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, lo suyo en cada caso varía. Entonces, aquí lo propio del derecho, los fines del derecho, están en función de la autaxia del Estado. Tiene un fin el derecho, sí, la autaxia del Estado, pero no porque haya una fuerza al modo del Leviatán que imponga es máquina al resto, no, sino porque fuera del Estado no existe un poder suficiente como para hacer cumplir un derecho, una ley. Es imposible, no hay una instancia por encima del Estado que haga cumplir un derecho. Los derechos humanos, cuando va la ONU, los cascos azules o lo que sea, el ejército no es de la ONU, el ejército es de cada uno de los países que va allí. El ejército y la policía y todo lo demás. Y entonces, si llegamos al Estado como institución donde se tiene que integrar el derecho y es donde están los fines propios del derecho, no la humanidad, sino el Estado, la humanidad desde el punto de vista del imperio que mira a la humanidad, pero en la pluralidad de Estados que hay ahora mismo, el derecho es, el fin del derecho es esa autaxia de ese Estado. Eso que he dicho de esa corrección, la dirección esta del derecho, el derecho, lo que va derecho es a la autaxia del Estado, este es el fin. Y entonces, cualquier otro ideologema genérico anega estos fines concretos, reales, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional. Son las instancias últimas. Y no hay otra por encima. Lo que hay por encima son tratados internacionales que tú cuando quieras los rompes. Porque la soberanía está en el Estado y la fuerza está en el Estado, en cada uno de los Estados. Ahora, otra cosa es que no te interese romperlos porque hay otro Estado que es más fuerte y se impone una serie de leyes o de derechos o lo que sea. Entonces, bueno, para terminar muy rápido, una de las cuestiones claves, yo creo, aquí es de estos conceptos enterizos, que hay que romperlos en trozos, es precisamente, una cosa que ha dicho el profesor Jesús Víctor, es que no son conexos, son universales, pero no son conexos. Universales quiere decir que derecho tiene todos los países, todos los estados, ¿de acuerdo? Pero no son conexos entre sí, quiere decir que unos están en contraposición con otros. Pasa como con las lenguas. La lengua es universal, todo ser humano tiene una lengua, pero desde una lengua no puede pasar a otra. Cada uno se entiende en una lengua propia, que es lo que decía un filósofo de Córdoba, Itzhak de Córdoba, que decía, hay ciencias de todos los pueblos, que son comunes a todos los pueblos, la matemática, la física, y hay ciencias propias de cada pueblo. Cada pueblo tiene su religión, cada pueblo tiene su cultura, cada pueblo tiene su derecho, cada pueblo tiene su lengua. Y esas categorías no son conexas, no puedes pasar de una a otra, tienen su propia sintaxis, su morfología. Y entonces a eso es lo que hay que agarrarse, esas morfologías propias, concretas, que es universal, sí, pero no hay conexión posible, y ni siquiera dentro de una cultura, como puede ser la cultura europea. Tú pides a Puigdemont y no te lo dan los alemanes, no te lo dan los belgas, tienen sus propios intereses, la autaxia de sus propios estados. Ahí está la clave de estos asuntos, me parece a mí, para contestar así por encima. Bueno, muchas gracias, profesor Luis Carlos Martín. Por supuesto, yo estaré de acuerdo con lo que dice, como tiene que ser lo propio para nosotros que somos los anfitriones de esta casa, aún no estando del todo, pero bueno, hay que ser, por supuesto, lo que somos. Ahora voy a pasarle la palabra a nuestro querido profesor Bueno, profesor de Filosofía del Derecho de esta casa de estudios, quien va también a disertar sobre otro capítulo de este libro, que son las bases políticas del derecho desde el punto de vista de este libro. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra al profesor. De acuerdo.
¿Quieres que te avise, verdad? Sí. Buenas tardes. Me dicen si deseo que me avisen, pues sí. Yo creo que si dispongo de 30 minutos, ya con eso será suficiente y trataré de abreviar. Bien, lo primero es dar las buenas tardes, ¿no?, a esta audiencia, a esta paciente audiencia. Me corresponde hablar después de Jesús Víctor y su voz es extraordinaria. La mía no es mala, pero claro, no llega, ¿no?, a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, siempre la diferencia, la comparación, las odiosas comparaciones. Bueno, yo quiero empezar mi intervención resaltando el espíritu, ¿no?, de celebración que concita que tengamos una actividad académica que es fruto de una conjunción, ¿no?, de la Fundación Gustavo Bueno y del área de Filosofía del Derecho de la Complutense. Yo creo que eso lo tenemos que celebrar, y esa excusa pues va a ser el libro, ¿no?, del profesor Luis Martín Jiménez, este libro, La esencia del derecho, que es un libro que desde luego a mí me ha resultado tremendamente sugerente, y tengo una selección de ideas para comentar, pero tendría muchas otras más. Si luego hay una publicación, procuraré ahondar en más temas, que yo creo que es un trabajo, se lo decía el otro día, desde luego infatigable, ¿no? Yo creo que te has pegado una trabajera importante, ¿no?, y eso no es lo habitual, ¿no? Eso también lo que quisiera yo señalar. Bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí esa colaboración, y estamos entonces empezando un idilio entre la Fundación y el área, a ver qué es lo que da de sí y qué de bueno da de sí, ¿no? Y aquí el bueno lo subrayo doblemente, por la Fundación y por mí mismo, que también me llamo Bueno. No pudiendo ser mejor, me llamo Bueno. Bueno, doble coincidencia. Bien, vamos a ver, a mí me ha correspondido actuar en tercer lugar entre los glosadores. Primero intervino el profesor Juan Antonio Martínez Muñoz en la primera fase del Regresus, que fue la gnoseología y la ontología. Él incidió sobre todo en las relaciones controvertidas entre materia y forma. En segundo lugar, el segundo glosador ha sido el profesor Jesús Víctor Contreras, que ha incidido en la antropología del derecho, ha puesto el acento sobre todo en la cultura y en los tres ejes, que esas son tareas que nosotros tenemos que estudiar, el eje circular, el eje radial, el eje angular. A mí me corresponde el tercer capítulo, que es el penúltimo del Regresus, antes de la esencia, que es el cuarto y penúltimo, y a mí me corresponde la fundamentación política. Tendré que estudiar como tarea pendiente las tres capas del poder, ¿verdad?, la capa conjuntiva, la capa basal, la capa cortical. Eso es algo que también tengo pendiente. Bien, yo lo que voy a hacer es citar primero en el atrio de mi intervención una noción que ya ha salido a la palestra, valga la expresión, que es la de Simploqué, que yo creo que es clave, ¿no?, en cualquier estudio de materialismo filosófico, sobre todo porque se remite a esa idea de filosofía crítica que yo creo que es particularmente necesaria, ¿no?, ese proceso de mediación entre la posición analítica y sistemática. Y yo creo que más allá de que Simploqué también tenga la acepción de choque de los que pelean, yo creo que podríamos establecer también como pretensión un proceso fluido entre lo que ahora nos ocupa, ¿no?, que es el derecho y la filosofía y el derecho, esa vía interdisciplinar que está tan en boga, pero que no lo sea solamente de salón, sino que lo sea también de facto. Por eso me aventuraría a poner también encima de la mesa una nueva metáfora, también acuática, ¿no?, que lo de las fuentes del derecho es una cosa recurrente también en el libro, y esa metáfora acuática pues tendría que ver con poner el acento en los vasos comunicantes y no, desde luego, en los compartimentos estancos. Bien, voy a seguir un esquema pretendidamente ordenado, con vocación sistemática, y lo que voy a hacer es, de este capítulo tercero, voy a hacer una selección de ideas, cuestiones, ya sean explicaciones, ya sean corolarios, ya sean escorios, que es la terminología empleada por el autor, y luego de ese esquema lo que voy a hacer es dejar enunciados una serie de apartados. En concreto voy a resaltar 3 del prefacio, 5 de las proposiciones, de un total de 23 voy a seleccionar 5, y luego del apéndice 4. Y la suma de 3 más 5 más 4 va a dar 12. Bueno, una docena de acotaciones parece que es una buena manera
de por lo menos darle a esta intervención la sistematicidad deseada. Entonces lo que voy a hacer es, primero, voy a enunciar las ideas y luego ya entro en las observaciones, comentarios. Se nos ha dicho en el libro, y se dijo también en la intervención del pasado día, que lo que corresponde es pensar contra alguien. Yo en este caso no voy a pensar contra alguien, tal vez piense a la contra, lo que quiero es pensar con. Pero bueno, supongo que esto al final no es más que palabrería por mi parte. Bien, las ideas que yo voy a seleccionar son, en el prefacio, páginas 101 a 111, las ideas que voy a seleccionar, o las cuestiones que selecciono, es la representación iconográfica de la justicia, la diosa Tetis, la venda en los ojos, una balanza en una mano, una espada en la otra. En segundo lugar, dos principios relacionados con la materia que nos ocupa, la línea descendente, Kelsen, la línea ascendente, Carl Schmitt, como autores de referencia. Y en tercer lugar, las relaciones derecho-estado que desembocan en la invocación de una obra tan importante como es La lucha por el derecho, 1872, Yerin. Bien, en cuanto a las proposiciones, de un total de 23, páginas 111 a 134, he seleccionado las siguientes. En primer lugar, la justicia como orden perfecto es una idea propia de la moral, proposición 2. En segundo lugar, las instituciones para la defensa de los grupos humanos se rigen por normas coactivas, proposición 10ª. El orden, eutaxia, y no la justicia, es una cuestión en la que nos detendremos, proposición 11ª. En cuarto lugar, las alusiones a la tríada de entorno, cuerpo esencial del derecho, entorno, cuestión económico-social, y contorno, cuestión política, proposición 14ª. Y la quinta proposición a la que aludiré será la de que el principal presupuesto no jurídico del derecho es la propiedad, proposición 17ª. Y luego, finalmente, del apéndice, páginas 134 a 154, he seleccionado, en primer lugar, que el género generador de derecho es el paso del arbitraje a la justicia obligatoria, página 136. En segundo lugar, que la esencia del derecho, léase de entorno, es el judicium, página 140. En tercer lugar, que equivale a la 11ª cuestión sobre la que me detendré, que el directum es la expresión que desplaza al jus a partir del siglo IV. Y luego ya, en último lugar, la analogía teatro, teología y derecho, de la página 151, que se proyectaría como regresus, digámoslo así, al analogado Derecho y Filosofía que aparece en el prólogo, página 10 y siguientes. Bien, he hecho esta selección con objeto de tratar de guionizar y sistematizar, como he dicho anteriormente, mi intervención, y lo que voy a hacer es retomar esos enunciados para luego dejarme llevar. Yo creo que es la manera que esto nos puede servir para entablar un diálogo, ¿no? La dialéctica, al final, es quizá una de las claves. Y luego lo podremos comentar y seguro que esto nos sirve para poder continuar y no cesar. Bien, en primer lugar, en cuanto a la espada y la balanza. Yo creo que la espada puede representar el derecho público, identificándolo con las normas imperativas y, para abreviar, como reduccionismo, con el derecho penal. Y la balanza, en cambio, como acción de contraste, o si se quiere, con vocación de complementariedad, puede remitir al derecho privado, a las normas dispositivas, y también, como reduccionismo, al derecho civil. Bien, esta imagen iconográfica de la justicia yo creo que es muy elocuente, pero ahora me gustaría introducir un elemento que puede también producir un aspecto inquietante, que tiene que ver con lo que decía un magistrado del Tribunal Supremo estadounidense, conocido como el gran disidente, Oliver Wendell Holmes, cuando hablaba del ácido cínico. Y en concreto se refería al hombre malo, al Batman. Qué buen contraste, ¿verdad? Aquí que tenemos a la Fundación Gustavo Bueno y otro bueno que les habla. Pues bien, he tratado de buscar, leyendo a este autor que ahora le han concedido el premio Príncipe de Asturias, otra coincidencia, ¿verdad?, de Manuel Carrer, en De vidas ajenas, hay algo que tiene este componente cínico al que me voy a referir ahora a propósito del desdoblamiento derecho público, derecho privado. Y hago alusión a la fórmula clásica que por lo visto impera en la Escuela Nacional de la Magistratura en Francia, según la cual el Código Penal es lo que impide que los pobres roben a los ricos y el Código Civil lo que permite a los ricos robar a los pobres. Bien, paso entonces a la segunda cuestión.
había dicho que me iba a referir a la línea descendiente kelseniana y a la línea ascendente smithiana, y yo esto lo voy a poner en relación con dos metodologías y dos cosmovisiones jurídicas. Bien, la línea descendente yo creo que es de carácter deductivo, que pasa de lo general a lo particular, que sigue un movimiento de arriba a abajo y que reconoce protagonismo al derecho, léase al Estado. Aquí yo hablaría del derecho continental, statute law. Y luego, a propósito de la línea ascendente, inductiva, que va de lo particular a lo general, sigue un movimiento contrario, de abajo a arriba, que reconoce por ende protagonismo a la sociedad, o si se prefiere, a los jueces, entre medias a los abogados, y esto tiene que ver con el common law. Aquí está presente un dilema que es clásico y es en lo que nos entretenemos en primero de Derecho, todos los profesores del área de filosofía del derecho, que es si la sociedad sigue al derecho o si el derecho sigue a la sociedad. Si el derecho sigue a la sociedad, estamos en una hipótesis democrática, y si es al contrario, estamos ante una hipótesis autocrática, ¿no? Esa que tiene que ver con la función promocional del derecho. Y se dan las dos cosas. Habrá que ver cuándo y de qué manera. A propósito de estas dos cosmovisiones jurídicas que tienen que ver con la civilización occidental, ¿no?, que es aquella de la que trae causa el derecho como razón práctica y antes la metafísica griega como razón teórica y también como momento de encuentro la religión de Israel y también como cuarto legado de la civilización occidental la idea de ciencia, me estoy refiriendo a Zubiri, quiero subrayar sobre todo, para no mirarnos demasiado el ombligo, la crisis, se me ha ocurrido el término regresus terminal o crisis de la civilización occidental, y en este caso, claro, me refiero lógicamente a cuestiones de tipo demográfico, pero el tema crepuscular es siempre muy, no solo recurrente, sino también sugerente, y también en el mundo del derecho. Por ejemplo, entre nosotros, el profesor de Barcelona, Juan Ramón Capella, ya habló de la desaparición del derecho, y más recientemente, en su libro anterior al último, de 2016, Richard Susskind, que es conocido como un oráculo, ¿no?, de la abogacía, en 2008 hablaba ya de la desaparición, ¿no?, de los abogados, The End of Lawyers. Un libro que yo creo que va a ser muy importante. Bien, en tercer lugar, me refería, para terminar el prefacio, a Jering, ¿verdad?, a la lucha por el derecho. Yo creo que Jering es un autor que cambia de una manera muy importante el primer Jering de la jurisprudencia, los conceptos formalista, y el segundo Jering, o Jering tardío, de la jurisprudencia de intereses antiformalista, nos da muchas pistas que yo creo que en definitiva hay que poner en relación con el carácter instrumental del derecho sobre la base de los intereses, el derecho y los intereses, intereses generales, intereses particulares, intereses legítimos. Esto es una de las cuestiones que habría que subrayar, el carácter instrumental del derecho, porque el sistema es para el hombre y no viceversa. Bien, me paso ahora ya a las proposiciones. En cuarto lugar, el derecho y la justicia no son, a mi modo de ver, términos equivalentes. Yo creo que la justicia es maximalista, tiene que ver con el fin de la justicia. Cita de referencia, fiat justitia et pereat mundus, Fernando I de Habsburgo, lema personal que cita expresamente el profesor Martín Jiménez. Y luego, como contraste, pues yo me refiero al derecho en clave posibilista, es decir, como medio. Cita de referencia, sumum jus, summa inuria, Cicerón de Oficis. Por tanto, la justicia es finalista, en tanto en cuanto el derecho, mucho más humilde, diríamos, es posibilista, y además el derecho tiene que ver con ideas pragmáticas, tales como, por ejemplo, que lo mejor es enemigo de lo bueno, la doctrina del mal menor, o también, por ejemplo, el derecho como última ratio, que es lo que siempre se lee, por ejemplo, cuando se leen sentencias del orden jurisdiccional penal, ¿no? El derecho como última ratio, o cuando uno termina una relación fáctica de una demanda, siempre dice, bueno, no queda otra sino implorar el auxilio judicial. ¿Y por qué el auxilio judicial? Porque eso es la última ratio. Nadie acude al juez si no es porque no ve otra posibilidad. Bien, en quinto lugar, la proposición 2, que es la 10ª, el papel de la coacción. Se dice en el libro que la coacción no es una nota esencial o consustancial al derecho. Yo creo que desde la perspectiva de las normas imperativas sí lo es,
¿no? Lo clásico es que nosotros en clase citemos, por ejemplo, a Thomasius, y esta distinción entre el derecho público de las normas imperativas, que ahora retomo, y el derecho privado de las normas dispositivas aún puede tener mucha más sofisticación, y en ese caso podríamos citar sobre todo a Hart, por ejemplo, para distinguir entre las reglas primarias de aplicación directa y las reglas secundarias, metareglas, para citar la regla de reconocimiento, las reglas de cambio, las reglas de adjudicación. Esto da cuenta de la complejidad del derecho a propósito de las normas de conducta por una parte y las normas de procedimiento y de organización por otro. La mera expresión ley orgánica, que remite a la organización, ya nos pone sobre aviso sobre este particular. Bien, en sexto lugar, la proposición 11ª, la apelación al orden, a la eutaxia. Para mí esta es una idea muy importante y que nos permite que resuene Goethe, ¿verdad? Prefiero la injusticia al desorden. Y ahí yo sí hago una conclusión provisional, como hipótesis de trabajo, porque se trata de pensar, no de adoctrinar, en el sentido de que quizá, ¿no?, el logro de la civilización occidental haya sido plantear, ¿no?, o proponer esta idea de orden, que tiene ese contexto, podríamos decir, político-cosmológico, pero que trasladado al derecho remite a la idea que tenemos siempre presente los juristas, que no es la justicia, es la seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución. Bien, en séptimo lugar, la proposición 14 hace esa triple distinción acerca del dintorno, punto de vista interno, entorno, punto de vista externo, y contorno como membrana o circulación permanente entre estos dos otros espacios o ámbitos o instancias. Todo esto no lo he sacado directamente del libro del profesor Martín Jiménez, que he manejado un texto del profesor Jesús Vega, ¿no? Antes me refería a estas tres instancias parafraseando su libro, ahora en cambio me refiero al profesor Jesús Vega. Eso de que el contorno, y ahora sí le cito a él, tenga que ver con la política, me ha hecho que resonara Ortega, ¿no?, al decir que la política es la piel de todo lo demás. Bien, yo creo que es comprometido señalar con el dedo cuál sea o cuál es el entorno del derecho. Yo, llegados a este punto de la exposición, me atrevería a decir que tiene que ver con la idea de orden en aras de propiciar, preservar la convivencia humana. Bien, la idea que también ha expuesto anteriormente el profesor Jesús Víctor Contreras, que ha venido a decir que ubi societas ibi jus, ¿no?, por la imposibilidad del derecho, ¿no?, desde la perspectiva de Robinson Crusoe, abunda en esa dirección. Bien, en octavo lugar, ¿qué tal voy? Me queda todavía, ¿no? No, me ha apuntado la hora. Te quedan al menos 10 minutos. 18 y 25. Me quedan... Sí, bueno, venga, voy por la 8, ya me queda menos. Bien, en octavo lugar de 12, o sea que ya va quedando menos, la proposición 17ª hace referencia a la propiedad como presupuesto principal no jurídico. Bien, aquí yo creo que la propiedad lo que hace es enlazar con los contratos, con la balanza, con la libertad-autonomía, con el principio de la autonomía de la voluntad negocial, artículo 1255 del Código Civil, y yo en este sentido lo que haría es citar la definición de quien fuera profesor nuestro en el área, don Ángel Sánchez de la Torre, que en un acto conmemorativo que tuvimos en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el pasado lunes, pues ahí resonó su definición del derecho, que es muy breve, pero yo creo que muy elocuente, ¿no? El derecho es forma de libertad creadora, de relaciones interactivas y responsables. Libertad, que asociamos, claro está, con la balanza, ¿no? Vuelvo nuevamente a la representación iconográfica de la justicia, de la diosa Tetis. Aquí, claro, esto sirve en bandeja a relacionar el derecho con la economía, y es que el par derecho-economía, digo derecho cuando debería decir más bien legislación, pero luego ya entraré en esa otra cuestión dilemática de las relaciones entre el derecho y la legislación. Bien, en cuanto al par derecho y economía, y más específicamente al análisis económico del derecho, yo creo que podemos dar dos notas para poder justificar su existencia y su proyección, podríamos decir incluso exponencial. Una idea, la importancia capital de las leyes de presupuestos. Bueno,
Lo estamos viendo, ¿no? Parece que hay acuerdo, eso marca, ¿no?, la agenda, ¿no? Leyes de presupuestos, pero de todos los organismos, ¿no?, del Estado, de las comunidades autónomas, etcétera. Y luego también yo pondría el acento, o mejor señalaría, ¿no?, el alcance que tiene el denominado avance del Plan Justicia 2030. ¿Cuál es la nota ahora característica de todos los anteproyectos de ley o de un buen número de los anteproyectos de ley? La eficiencia, es decir, la relación entre el coste y el beneficio. Y así se habla, como anteproyectos de ley, de la eficiencia organizativa del servicio público de la justicia. Se habla de la eficiencia procesal, se habla de la eficiencia digital, etcétera. Es decir, que la relación coste-beneficio, la eficiencia va más allá de la eficacia, va más allá incluso de la efectividad, ¿no? Estoy tratando ahí de secuenciar estas tres ideas, ¿no? Eficacia, efectividad y subrayar eficiencia. Novena cuestión. Se alude en el primer apéndice, ahora ya estoy en el apéndice, se alude como progresus, esta es una cuestión histórica, pero yo creo que tiene también, ahora voy a tratar yo de buscarle una reactualización, se alude como progresus al paso del arbitraje a la justicia obligatoria. Página 136. A mí esta idea me parece que la podemos proyectar a la situación actual para afirmar que ese progresus ahora se torna en regresus. Y voy a tratar de explicar por qué. Bien, hasta ahora se nos ha dicho, hablo ahora del conflicto, ¿no?, que es una idea que está siempre presente en el libro, que la forma de resolver los conflictos, la forma principal de resolver los conflictos es tener en consideración el principio de tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución y que la forma alternativa, alguien diría incluso que como alternativa subsidiaria, es aquella que tiene que ver con los ADR, Alternative Dispute Resolution, o los ODR, Online Dispute Resolution. Aquí yo quisiera poner de manifiesto esta inversión de lo principal en lo alternativo, porque lo principal va a dejar de serlo, está dejando ya de serlo, eso es lo que parece, en el mundo anglosajón, desde luego, diría yo, y en el mundo continental posiblemente también. Incluso los jueces son partidarios, ¿no?, de la mediación, ¿no?, como vía voluntaria, ¿no?, de resolución de conflictos. Bien, aquí yo hago alusión a lo que está en la agenda, ¿no?, de muchos autores, que es el movimiento de derecho integrativo, el Integrative Law Movement o el Comprehensive Law Movement, que son las llamadas modalidades innovadoras de justicia, tales como la justicia restaurativa, la justicia procedimental, la justicia terapéutica, el derecho colaborativo. Y aquí de lo que se trata es de asistir a un cambio de paradigma, pasar de la justicia adversarial, habría que decir administración de justicia, ¿no?, pero bueno, justicia, ¿no?, es la confusión, la equivocidad que siempre está permanente. El cambio de paradigma, como digo, es pasar de la justicia adversarial a la justicia participativa, a la justicia colaborativa. Y puesto que uno de los elementos clave de la justicia restaurativa es el perdón, quisiera apoyarme en el perdón para traer a colación una cuestión que es muy particular o característica del profesor Gustavo Bueno, ¿no? Yo le he escuchado decir que a él le produjo mucha inquietud eso de la regla y la excepción, ¿no? La excepción a la regla, ¿no? Pues mire, la excepción a la regla enlaza directamente con la idea del perdón, perdón-indulto, válvula de seguridad del derecho según Yedin, pero también otra excepción es el olvido amnistía, ¿no?, y cómo el derecho también necesita, ¿no?, de esa excepcionalidad política posiblemente, ¿no? Aquí estamos hablando de los indultos, que aunque sea una prerrogativa real, pero al final es una cuestión que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, y sobre la amnistía, legislación, se podría decir más de lo mismo. Luego, aquí desembocamos en el decisionismo más duro al estilo smithiano. Soberano es quien decide sobre el estado de excepción, ¿no? He tratado de asociar a Gustavo Bueno y la excepción de la regla con el excepcionalismo decisionista smithiano. Bien, en décimo lugar, el autor hace un esfuerzo importante, y yo creo que es muy meritorio, para señalar que el dintorno, que la esencia del derecho recae en el judicium. Y yo ante esto creo que es que el derecho es algo tan complejo y tan cambiante, ¿no? Las palabras que él cita del fiscal prusiano von Kirchmann
2 palabras rectificadoras del legislador bastan para convertir bibliotecas enteras en basura. Esta idea de cambio, a mí me hace muy difícil el poder hablar en términos de esencia del derecho. Incluso aquí podríamos hablar, ¿no?, de la oscuridad de Heráclito, de Éfeso, ¿no? No es posible. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. 5 minutos me dicen. Yo creo que en 5 minutos resuelvo. Muy bien. Aquí decía yo que no va a ser posible, o que yo no voy a ser capaz de advertir entonces que el devenir, que la idea del devenir nos aproxime a la noción de esencia, sino antes al contrario, a la de existencia. Yo, en ese caso, me apartaría, ¿no?, de esa pretensión, que es la de la esencia, y trataría de estar más del lado de la existencia, y propongo o manejo una definición descriptiva del derecho para complementar la anterior que expuse de Ángel Sánchez de la Torre, y en este caso cito al profesor Alejandro Nieto al referirse en Crítica de la Razón Jurídica de 2007 al derecho como una estructura abierta, interactiva y reticular. Bien, en un 10º lugar, la distinción derecho y justicia también nos puede llevar a esta otra distinción que yo creo que es muy importante, que es la distinción entre derecho y legislación. El derecho se basa en la noción de autoritas y remite a la legitimidad de ejercicio, y la legislación, en cambio, tiene que ver con la noción de potestas y remite a la legitimidad de origen, o más bien a la legalidad a secas. Esta es una idea, la distinción entre derecho y legislación, que muchos autores han abundado en ella, por ejemplo, mi maestro, el profesor Dalmacio Negro, y también el profesor Antonio Escotado, recientemente fallecido, ¿no? Un vídeo que tiene con su hija Claudia, al que se puede acceder, pues insiste en ello, ¿no?, las diferencias entre derecho y legislación. Y bueno, y ya llegamos al final. El último apunte del apéndice, que hace la 12ª acotación o comentario u observación, tiene que ver con algo que me ha parecido, que lo tengo que seguir estudiando, porque hay muchas cosas que tengo que seguir estudiando del libro, ¿no? Es lo que quiero también significar, ¿no?, esa analogía entre el teatro, la teología y el derecho, y más particularmente es analogado entre filosofía y derecho, que es lo que a nosotros nos ocupa, ¿no?, desde la filosofía del derecho. Yo no creo que haya que reeditar aquello de filosofía, ancilla teología, pero a través de ese que yo he denominado proceso fluido de vasos comunicantes, amparado en la idea de simple, que puede hacer que esa vía interdisciplinar jus filosófica sirva para que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, ocupe un lugar en un espacio que desde luego es hostil, académicamente hostil. Eso hay que saberlo. Bien, el trabajo, que es un trabajo muy importante, un trabajo concienzudo, un trabajo que la verdad es que maravilla, ¿no?, todo lo que has tenido que estudiar, ¿no? O sea, es que uno se da cuenta de lo que hay aquí, de trabajo metido. Bien, yo creo que este libro sirve, o puede servir, ¿no?, cuestión práctica, ¿verdad?, para revitalizar la jus filosofía. Yo he hablado en algún caso de la resurrección o la reencarnación de nuestra asignatura, en eso posiblemente creamos todos, y yo creo que este libro puede contribuir, y es muy relevante, ¿no?, para esa finalidad. Y bueno, yo creo que el esfuerzo realizado y también la ejecutoria tan solvente alcanzada debe servir para ello, y yo me congratulo de que así sea y de que podamos seguir haciendo muchas más cosas buenas. Muchas gracias. Mi querido profesor, algunas palabras obviamente al respecto. De agradecimiento. Bueno, muy bien. Solo agradecer al profesor Luis Bueno lo sugerente y lo que le ha sugerido y todo, o sea, vamos. Y el idilio, estoy a favor del idilio. Pero vamos, o sea, quizá 2 cositas nada más por aclarar el tema de la coacción de las instituciones, esto de las normas que son coactivas, ¿verdad? Y no, más que la esencia, o sea, que la coactividad quiere decir que la coactividad es esencial al derecho, pero no es propiamente el jurista el que la ejerce, tiene que ser el Estado.
El jurista da la dirección de la ecuación, pero si no lo hace el Estado, esto se está viendo con las leyes de educación en Cataluña. Todo lo que dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, todo eso luego no se cumple. Entonces ahí la cuestión es esencial, porque si no se cumple todo lo que dice el juez es papel mojado, todo completamente. Lo otro era lo de la propiedad. Y los contratos y como las relaciones interactivas. Vamos a ver, la propiedad no la entendemos como una relación interactiva entre sujetos independientes y todo el contractualismo del siglo XVIII adelante, sino que la propiedad la entendemos en función de la apropiación del Estado. Primero el Estado se apropia de un territorio y después ya se reparte. Eso es lo que decía Villey. El derecho no es más que repartir las propiedades y dar a cada uno lo suyo. Es decir, la propiedad no existe sin la apropiación del Estado, sin el Estado. Entonces, esta interactividad que yo creo que, por donde el profesor Luis Bueno sobre todo va, yo creo que ya presupone el Estado obligatoriamente. No es imposible que estos sujetos, es que estos sujetos independientes, libres, tal, no existió nunca jamás, siempre han estado vinculados a un territorio donde precisamente se ejerce la jurisprudencia y ya delimitado por unas fronteras, etcétera, todas estas cuestiones de las capas del Estado. Y nada, yo encantado de haberle oído comentar el libro. A ver, pues en principio, muchas gracias, profesor Luis Carlos, muchas gracias, Luis Bueno, como insisto, a los presentes. Seguramente que tendremos algún tipo de inquietud. Si alguno de los presentes quiere aprovechar para hacer una pregunta aquí al autor del libro, que definitivamente, como bien lo ha expresado el profesor Luis Bueno, es un libro que recomiendo encarecidamente leer, precisamente porque es un libro atrevido, es un libro, yo desde mi punto de vista lo he visto como una idea de ruptura con los conceptos tradicionales que manejamos del derecho y que los entendemos ya como aceptados de manera categórica. Y veremos que nos invita, eso sí, a reflexionar profundamente sobre aquello donde se desenvuelve el derecho, que es, más que en los textos legales y en la reflexión teórica, su desenvolvimiento principal es en la realidad. Dicho esto, ¿hay alguno de los presentes aquí que quiere hacer alguna pregunta? Por favor. No sé si hablas fuerte, no necesita eso. Bueno, voy a tratar de sintetizar al máximo y empezaría por hacerle una pregunta a Luis Carlos sobre lo último que ha dicho, en particular sobre la idea de propiedad y su conexión con el Estado. Es decir, si uno estudia el derecho romano, es decir, aquí quizá es donde se encuentra, el derecho romano y otros coetáneos o de situaciones históricas parecidas. Es decir, la propiedad privada existe antes de que exista el Estado. Es decir, eso sería, digamos, una cuestión que creo que es importante tener en cuenta, que es decir, que sí se puede constatar históricamente, es decir, que, por ejemplo, en Roma, el pater familias, es decir, sin que existiese todavía la organización estatal ni nada parecido, es decir, era propietario ya, y era el único sujeto, el único sujeto que podía ser propietario. Era propietario hasta de sus propios hijos, ¿no?, a los que podía dar. Bien, entonces eso sería una pregunta directa a Luis Carlos, ¿no? El tema de la propiedad necesariamente unida al Estado. Es decir, más bien, la cuestión sería, es decir, primero hay propiedad privada de los sujetos que formarán esa entidad que llamamos Estado o que llamamos organización política romana primitiva, luego imperium, república, etcétera, etcétera. Esa sería la primera observación. Y en relación con la intervención del profesor hizo referencia a el tema del judicium y de la polémica entre el arbitraje y el judicium como monopolio de la justicia por parte del Estado frente a las técnicas, las ADR, la mediación, el arbitraje, en fin, todas las técnicas que están ahora en boga. Y conecta a su vez
con otra cuestión que dijo al principio, a su vez la distinción de derecho privado y derecho público, porque precisamente ahí es donde se está viendo cómo esa distinción se vuelve borrosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, el arbitraje en materia comercial internacional es la regla, la excepción es la jurisdicción. Dos, en el caso en el caso del derecho penal, es decir, la regla general sigue siendo, efectivamente, la jurisdicción del Estado. ¿Por qué? Porque se entiende que es una prolongación de la soberanía estatal y el Estado es el único que puede conocer acerca de los delitos. Otra cosa es que por razones distintas, es decir, donde entran razones ideológicas, instrumentales, pragmáticas, es decir, es un conjunto de circunstancias que son heterogéneas entre sí, la judicatura, el Poder Judicial se vea desbordado y pues vea con buenos ojos esas técnicas alternativas. Bien, yo lo que, digamos, siendo consciente de que esa es una realidad y que se ve sobre todo, curiosamente, en España, más en el ámbito del derecho público, en el penal, donde los acuerdos de conformidad, es decir, todo ese tipo de cuestiones se están dando, es decir, esa distinción entre derecho público y derecho privado está rota, o está rompiéndose, ¿no? Es decir, entonces, volver a esa dicotomía, es decir, creo que es útil a efectos didácticos, pero creo que es más interesante, a mi juicio, es decir, que eso se quedaría resuelto mejor desde un punto de vista como el hartiano, utilizando, es decir, la terminología hartiana o la concepción hartiana, normas primarias, secundarias, e incluso ya, digamos, el último har, que es el que reinterpreta McCormick, en términos institucionales, es decir, donde el derecho aparece como una institución. Es verdad que una institución en un sentido completamente distinto a como entenderá Gustavo Bueno la idea de institución. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, muy rápido. La propiedad privada no refería al Estado, pues si suponemos que el Estado no aparece hasta el siglo XVI, la idea de Estado en general, pero sí de las sociedades políticas. La propiedad no solamente no existe independiente de las sociedades políticas, es imposible, sino que no existe ni siquiera independiente de sociedades no políticas. Quiero decir, las jefaturas, las tribus, todas son sociedades dadas, siempre, porque necesitan defenderse de otros. No existen estos individuos, patres, familias y todo esto ajeno. Ahora, un modo de entender esta propiedad privada anterior al Estado es en las fases de expansión. Ahí sí se puede configurar esta estructura privada, por así decir, ¿no? Como por ejemplo en la Reconquista Española, o por ejemplo en el descubrimiento de América, donde se va avanzando, y entonces son particulares, el descubrimiento de América es evidente, los reyes se tienen que ir haciendo cargo de todas las partes que se van incorporando, todas las municipalidades que se van generando, Cortés, Pizarro, todos. Entonces, desde ese punto de vista se podría entender, pero en la extensión de los estados. En Roma, la fundación de Roma, siempre están los patres familias vinculados a esa sociedad, no existen independiente de ellas. Esa sería la idea. La sociedad política. No, pero bueno, quiero decir, el Estado, la polis griega, pues suponemos que ahí ya está funcionando esta idea de Estado en cierta forma, ¿no? Porque tiene una autosuficiencia en la medida que tiene una capa basal, que tiene, etcétera, ¿no? Bueno. Por ahí. Sí, gracias. Bueno, yo, más que responder a lo que ha apuntado el profesor Francisco López, no, le conozco por vídeos de YouTube, más que responder, yo creo que lo que ha hecho es abundar en lo que yo inicialmente, en una de esas 12, ¿no?, puntuales intervenciones he señalado, ¿no? Claro, la distinción entre derecho público y derecho privado sí es difusa, ciertamente, pero sí es orientativa. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar. O sea, tampoco es que siempre hay que pensar a veces, ¿no?, de una manera o exagerada o impresionista, porque de otra manera no podemos, ¿no?, tratar de repensar las cosas, ¿no? Y bueno, todas esas aportaciones, ¿no?, a partir de Hart, etcétera, yo creo que pueden ser todavía
sí, más refinadas, ¿no? Perfilar más adecuadamente lo que vayamos pensando, pero es paradójico, ¿verdad?, ese tránsito de lo principal a lo alternativo, y que curiosamente, por ejemplo, los juicios de conformidad con los fiscales, ¿por qué no? El derecho público, que son normas imperativas, en cambio permite eso, pero claro, una institución como la del Ministerio Fiscal, con esos principios que también son difusos, ¿no? Unidad de actuación, independencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. Fijémonos, ¿no?, que una parte procesal es imparcial, eso es lo que dice la Constitución, ¿no? O sea, es que el derecho es particularmente complejo, ¿no? Por eso yo creo que el abrirnos, ¿no?, a estas nuevas experiencias que tienen que ver con el Integrative Law, yo creo que eso va a ser muy importante, lo va a ser cada vez más, ¿no? Las modalidades innovadoras de justicia, o la consideración, ya que estamos en una facultad de Derecho, la consideración de los abogados como peacemakers, como change makers. Cada vez hay más abogados, ¿no?, que se autodenominan coach, o se habla de abogados, que esas cuestiones nos pueden resultar extrañas e incluso extravagantes, pero están ahí. Están ahí, yo creo que va a haber también que tomarlas en consideración, ¿no? El libro este de Kim Bright, ¿no? Hay una charla TED de ella, ¿no?, donde insiste en eso, en los abogados como hacedores de paz, en los abogados como agentes del cambio social. Bien, yo tomo nota de lo que ha apuntado para seguir en ello. Gracias. Si hay alguna pregunta adicional por ahí, sí. Tenemos aquí al caballero. ¿Quién quiere hablar primero? No tenemos preferencia. Por favor, adelante. Dale un segundo que necesitas el regidor. Hola, o sea, muchas gracias por la presentación y a los ponentes. Y yo tengo dos dudas en relación un poco con, tú has comentado, Luis, en relación con los derechos humanos. Mi pregunta es, ¿acaso no tienen una funcionalidad? Porque yo creo que el problema aquí es posiciones EMIC y ETIC. O sea, tú, por ejemplo, si tienes 5 millones, o sea, no sé cuántos juristas hay, pero si tienes 5 millones de juristas que consideran o piensan conciben o creen en los derechos humanos, hay que considerar los derechos humanos. Aunque luego tú desde posiciones éticas digas que no, esto es un mito. Y luego, la segunda cuestión que tengo es que yo creo que también hay un problema en relación a aplicar las categorías de la capa basal y estos al derecho. ¿En qué sentido? En el que, como consecuencia de que son históricas, tú no las puedes aplicar de forma a priorística. Porque, por ejemplo, los romanos no tienen una concepción de la idea del territorio. O sea, tú no puedes decir que tienen capa basal los romanos, porque lo que totaliza la realidad ahí es la ciudad. Lo que se podría decir que cuando, por ejemplo, surge la capa basal sería, por ejemplo, con el Estado-nación moderno, que ya tienes que marcar ahí, esto es mi territorio, aquí está mi frontera, y el otro Estado empieza a partir de la otra frontera. Estas son mis dos cuestiones. Gracias, Luis. No te he oído muy bien lo del tema de los derechos humanos. Quería decir que si hay una funcionalidad en los derechos humanos. Sí, claro, evidente, total. La funcionalidad es completa y por eso tiene esa importancia. Lo que se critica es que el fundamento de los derechos humanos. Lo que se critica es el fundamento. Los derechos humanos están dados, están pensados desde el fundamento de la persona. Y desde el fundamento de la persona se subsume el Estado en función y el derecho en función de la persona. Se supone que el derecho es de la persona. Eso es lo que nosotros negamos. No, de la persona no sale el derecho. Es imposible. El derecho ya está funcionando antes de la persona. La persona, es decir, el sujeto de derechos ya está sujeto al derecho. Ya está funcionando el derecho de alguna manera. ¿No? Entonces, lo que se critica es el fundamento de los derechos humanos. Eso es lo que se critica. O sea, y en general la idea de Estado de Derecho. Que el derecho es que el Estado es del derecho. Y si no es de derecho, no es Estado. Eso es lo que se critica completamente. Y sobre todo, lo de Elías Díaz. No, pero es que tiene que ser Estado democrático de derecho. El Estado está funcionando, ni ha sido democrático ni nada, y en muchas fases, y es el derecho el que está dentro del Estado. Eso es lo que queremos decir.
nos parece una ideología general que recubre desde el derecho el Estado, es verdad, esto es lo que se puede criticar. Entonces, que es a priorístico, hombre, vamos a ver, las capas y el cuerpo del Estado, los 19 poderes estos, ¿no? Se han ido acumulando, entonces se hace desde el presente siempre. La teoría que hace siempre desde el presente. Normalmente, por ejemplo, la capa basal, pues ha estado en función de la Iglesia. La Iglesia es la que la Iglesia, todo el medievo en adelante, pues prácticamente hasta el siglo XIX y siglo XX, la Iglesia es la que se ocupaba de los hospitales, de los hospicios, etcétera, un montón de funciones sociales que ahora tiene el Estado. Pero por ejemplo, a mí me ha venido muy bien la teoría de poderes del Estado para clasificar de algún modo las ramas del derecho, que yo no veía clasificar por ningún lado, o una era esta, derecho público, derecho privado, etcétera. Pero ¿por qué está ahí el derecho internacional y luego el público? O sea, yo no veía por ningún sitio cómo se pueden clasificar esas ramas que están ahí, cada uno los coge además de diferente modo. Entonces, como suponemos que todo derecho supone un poder, porque si no, no puedes reclamarlo, no es derecho ni es nada, son palabras bonitas, pues entonces esos poderes ya tienen que... cuando se hace el poder es cuando se hace el derecho, no antes. Digamos, van vinculados. Y entonces, desde las capas y el cuerpo de la sociedad política se puede entender pues el Tribunal Constitucional, en la capa conjuntiva, el Poder Judicial, en la capa basal el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho fiscal, en la capa cortical el derecho internacional, el derecho de guerra. O sea, quiere decir que más o menos servía para entender todas estas ramas por las que se extiende el derecho a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Eso. Bien. Luis, yo quería preguntarte, Luis, sobre un aspecto que, bueno, no sé si por tiempo, porque igual se toca en otra sesión, no se ha visto, y era algo que, bueno, particularmente a mí me interesa mucho, que es todo lo que tú analizas acerca de la institución, la característica del arco de racionalidad, y del arco de racionalidad, y cómo lo relacionas, primero, con el ámbito del derecho, la medida en que tú entiendes que ahí estaría lo ontológico, y por otro lado con un tema que, bueno, tú sabes que a Francisco López y a mí nos interesa sobremanera, que es el ámbito del derecho procesal, en cuanto que ese arco de racionalidad de alguna manera lo invierte y estaríamos ya en el ámbito nosológico. Ya se quedaría para otra charla como esta más larga, pero bueno, más que nada que lo sitúes, porque también es cierto que, bueno, eso estuvo en su momento en el debate entre si estaríamos hablando del ámbito de la noetología, del ámbito, comillas, ideológico, o del ámbito, digamos, noseológico, donde incorporar este análisis del derecho en general y del derecho procesal en particular. Nada más, gracias. Bueno, a ver, yo lo más relevante en esta cuestión del arco de racionalidad del derecho, ¿verdad?, de la institución, ¿cómo funciona la institución del derecho? Entonces, vamos a entenderlo de un punto de vista ontológico, en función de qué categorías está integrado. Entonces, ahí el arco de racionalidad supone un caso que sale del exterior del derecho, pasa a través de la política y vuelve otra vez a insertarse en la sociedad, por la coacción, o por como sea. Ese es el arco ontológico, ¿verdad? Tienes que presuponer un estado de cosas que se pone en juego, o unas normas o una propiedad o lo que sea, y se responde y se vuelve a integrar esa solución, dejándolo como está o cambiándolo, coactivamente, ¿verdad? Eso es un proceso ontológico, porque se está cambiando la realidad. La realidad cambia y se da una respuesta y se tiene que volver, o se cambia o se sigue como está. Pero propiamente lo que es el derecho tiene un arco de racionalidad no seológico, porque en el derecho lo que se hace es juzgar, se hace un juicio. Entonces los dos procesos son inversos. ¿Por qué? Porque ahora, lo que le dices del derecho procesal, porque ahora para que se juzgue un caso, primero tiene que estar tipificado. Para que entre en el derecho tiene que haber una denuncia. Y entonces ahí viene la contraposición entre las partes, siempre mirando a lo que ha sucedido, que no se sabe lo que es hasta que no finaliza el proceso noseológico de conocimiento, que es el juez el que dicta sentencia, el que verifica esto es lo que ha pasado. Cuando se inicia el proceso, lo que se discute precisamente es lo que ha pasado.
Y entonces el proceso nosiológico consiste en poner a discusión las partes. Depende, claro, el derecho administrativo, pues la cosa es mucho más sencilla, es una cuestión de papeles o lo que sea. Pero en el derecho penal o lo que se trata del proceso nosiológico por el cual se supone que se ha roto una norma o que se ha transgredido una norma de derecho y se tiene que conocer lo que ha pasado. Y entonces lo que ha pasado, que está en un principio, no se sabe hasta que el juez no lo dicta en sentencia. El arco es inverso, ¿verdad? El hecho lo dice el juez, lo que ha sido el hecho, porque cada parte dice una cosa distinta. Entonces eso es propiamente el derecho, ese arco interno de racionalidad, que es nosiológico, se está juzgando lo que ha pasado. Y una vez que lo dice el juez es cuando se reincorpora a la realidad, en el proceso ontológico, ¿verdad? Entonces, lo interesante yo creo que es eso. Vamos, a mí me ha parecido de lo más bonito de ver, ¿no? Bueno, a todos los presentes, haciendo la hora avanzada, se les agradece su presencia desde el Grupo de Investigación Fundamentos Histórico-Filosóficos de la Ciudadanía Jurídica y del área de Filosofía del Derecho de esta facultad de la Universidad Complutense de Madrid. Agradecemos la presencia del profesor Luis Carlos Martín Jiménez, de la Fundación Gustavo Bueno, por supuesto, que ha permitido que se lleve adelante este evento, y a todos ustedes que en esta tarde-noche nos han acompañado, y con lo cual doy por clausurado este evento académico. Será hasta la próxima y muchas gracias a todos.